Hola, bienvenidos a Yola Yellow. Hoy conversaremos con un grande del periodismo dominicano, don Rafael Molina Morillo, acerca de sus memorias, que él ha titulado Mis recuerdos imborrables. José Rafael Molina Morillo, abogado, periodista y diplomático, es director del periódico El Día, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, fundador y exdirector de la revista Ahora y el periódico El Nacional, también exdirector del Listín Diario y de El Caribe, expresidente de la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores. Asimismo, fue embajador de la República Dominicana en los Estados Unidos y Canadá, así como embajador jefe de la Misión Permanente de la República ante la Organización de las Naciones Unidas. Anteriormente fue secretario y consejero de la Embajada Dominicana en México y cónsul en Panamá. Ha publicado los libros La prensa y la ley en Santo Domingo, Gloria y Repudio, biografía de Pedro Santana, y 2 tomos de personalidades dominicanas, 1988-1989 y 1992-1993. Don Rafael, en su libro de memorias, Mis recuerdos imborrables, usted relata muchos momentos difíciles de su carrera, algunos incluso de vida o muerte. Pero me parece que su mayor logro contra la adversidad fue haber salido airoso de esa terrible dictadura que fue la de Trujillo. ¿Cómo lo logró? Bueno, qué interesante pregunta. En primer lugar, me alegro de saber que alguien piensa que he salido airoso de esa etapa. No había pensado en ello. Y realmente, ¿qué te explico? Mi intención no fue hacer un relato para defenderme de algún tipo de acusación o de sospecha, porque no pienso que nadie esté sospechando de una mala conducta o actitud a raíz ni durante la dictadura. Durante la dictadura vivimos todos los que vivíamos aquí y no había remedio, había que seguir viviendo o lograr lo que lograron unos muy pocos, de escapar del país e irse a otro lado. Entonces, durante la dictadura, pues mi vida transcurrió como la de todos, haciendo las cosas que la dictadura quería que hiciéramos, a veces sin darnos cuenta, y desde luego, aparte del aspecto trágico, sanguinario o del latrocinio, de la parte más negativa de Trujillo, en donde no era necesario participar para poder vivir en paz. Luego, a raíz de la caída de Trujillo, pues muchos despertamos. Yo digo que durante la era de Trujillo, yo nací, por ejemplo, el mismo año en que Trujillo asume el poder por primera vez. Y nací y empecé a aprender a balbucear, a gatear, a hablar durante esa era, viendo las cosas que se podían ver en esa época y que se podían hacer y creer. Si había una epidemia de alguna enfermedad, cosa que puede pasar en cualquier parte, aquí no podía haber enfermedades, porque el régimen de Trujillo era perfecto. Y uno crecía creyendo que eso era así, y creyendo que era verdad, que este era el mejor país del mundo, y que esta era la ciudad más limpia de América, y que aquí era lo mejor, porque eso era lo que se nos enseñaba en la escuela y lo que se hablaba en la casa, inclusive en la familia. Cuando no era así se susurraba y uno no se daba cuenta. Entonces uno creció pensando que eso era lo normal, a menos que estuviera uno ya en complots o en conspiraciones, o al contrario, a favor como panegirista del régimen. El que no está en ninguna de esas dos actitudes vivía una vida normal. Entonces, cuando desaparece la dictadura, uno despierta
ve que las cosas no son así, y que aquí hay muchas cosas que cambiar en la historia y que aprender. Y eso es lo que hemos hecho, sin ninguna pretensión de hacernos una aureola de gloria, ni de conducta excepcional, ni nada de eso, porque no es la verdad. Quedándonos en el ámbito de la dictadura de Trujillo, me gustaría preguntarle sobre su relación, primero por razones profesionales y luego por una amistad que usted no niega, con ese personaje muy particular o singular de la dictadura que fue Anselmo Paulino. Háblenos de eso, por favor. Bueno, lo primero que yo empecé a trabajar muy joven en El Caribe, que era un periódico del régimen, también todo era del régimen, de la dictadura. La persona que manejaba las cosas de prensa delicadas era Anselmo Paulino, el hombre, yo diría, el segundo hombre de más poder en la República Dominicana. Era un colaborador de Trujillo en todos los aspectos. Y yo oía decir, nunca lo vi, pero tampoco lo dudo, que Paulino daba patadas, insultaba a la gente, que era un hombre groserísimo y que había que tener cuidado y malo y todo eso. Esa era la imagen que yo tenía. Cuando estando yo en España haciendo unos estudios de periodismo y ya me disponía a regresar al país, y recibo un mensaje de mi periódico del Caribe diciéndome no vengas, que Trujillo va para allá y así tú cubres como reportero las incidencias del viaje y todo lo que sea. Y yo dije, magnífico. Dicen, lo único que todo lo que tú vayas a mandar, para no meter la pata, lo agrego yo ahora, me decían, todo lo que tú vayas a mandar, enséñaselo antes a don Anselmo, que así le decían, para que él te lo apruebe y entonces lo mandas para publicar. Ya sabemos que eso pasó por esa censura. Ok, magnífico. Entonces conocí a Paulino, me le autopresenté, le dije, yo soy la persona, usted es la persona que me dijeron, muy bien. Y a partir de ahí, yo con susto, no lo niego, yo era un muchacho de 20 y tantos años ya en esa época. A partir de ahí recibí de él un trato considerado, respetuoso, yo diría que hasta cariñoso. Nunca me dijo una palabra descompuesta, nunca lo vi en una de esas actitudes que se mencionaban antes. Con esto yo no quiero decir que no lo fuera, porque esa parte de la historia para atrás yo no la vi, yo no la viví, no estuve cerca, pero en cuanto al trato, tanto así que después que él cayó en desgracia y tuvo que salir del país después de haber estado en la cárcel, metido preso por Trujillo, y él se fue a Europa, se fue a un dorado exilio. Digo dorado porque se fue con una fortuna económica, pero un exilio porque no podía volver aquí. Cuando muere Trujillo y él decide regresar de visita para irse de nuevo, a una de las personas que él busca es a mí, y una de las personas que lo buscaba a él era yo. Y hicimos una buena amistad, y en mi casa él participó en varios almuerzos en los que también participaban mis amigos del periódico como Orlando Martínez. Orlando Martínez conversó muchas veces con él y él le tenía gran admiración a Orlando y respeto. Y bueno, muchos nombres que no es necesario mencionar, pero de periodistas que hoy son reconocidos como serios y honestos, también acudían a esas reuniones que celebramos allí. Yo debo decir que cuando nació la revista Ahora, el 15 de enero de 1962, fue un gran momento para mí, porque ya antes, siendo un muchacho, yo había jugado al reportero, había hecho ese juego
de hacer un periodiquito a mano, en un cuaderno, y copiando cosas de las revistas que mi mamá compraba con mucha asiduidad.